Saludos a todos, espero estén muy bien. Vamos a abarcar este tema denominado Costa Rica en los siglos XIX y XX. Lo vamos a hacer de una manera virtual, en el entendido que ya hemos adelantado eh, algunas temáticas en la clase anterior, pues vamos a partir de algunos hechos que podrían pues, repetirse un poco. Sin embargo, la idea es contextualizar y que este video quede lo mejor entendible posible. Vamos adelante entonces. El texto base que estamos utilizando va a ser el texto de Raúl Arias, denominado Historia de Costa Rica del año 2007. Habíamos visto la clase anterior que la noticia de la independencia llega a Costa Rica con casi un mes de retraso. Llega el 13 de octubre de 1821 y da como resultado la división de opiniones, porque, pues al igual que el resto de las provincias centroamericanas, la noticia o sí, el hecho mismo de la independencia daba lugar a que Costa Rica podía ser libre, pero podía anexarse a un imperio reciente llamado el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Pues esto divide las opiniones porque algunas personas que les interesa mantener el régimen monárquico, el régimen que ha llevado la Capitanía General de Guatemala, pues les es cómodo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del reconocimiento social, desde el punto de vista incluso étnico. Sin embargo, otras personas no, consideran que es la oportunidad que tiene el país para realmente ser completamente libre, pues las diferencias de opinión y la militarización provocan disputas y enfrentamientos en todo el territorio. Esto lo vamos a entender como disputas entre republicanos versus conservadores, que son los bandos que acabo de mencionar. Eh, Esto lleva a tensiones en todo el territorio, lleva a tensiones, conflictos bélicos, diferencias de opinión, pleitos entre las familias, entre más elementos. Vamos a poner como ejemplo, que habíamos visto también en clase, la Guerra de Ochomogo de 1823 que se produce en Costa Rica, donde liberales, que en este caso serían representados por personas de San José, personas de Alajuela, van a tener un enfrentamiento bélico con personas de Heredia y Cartago, eh, reconocidos como conservadores, en donde el triunfo de la causa republicana va a dar como resultado el traslado de la capital de Cartago hacia San José. Curiosamente, el conflicto se da casi un mes después de que el Imperio Mexicano se disuelve, ¿verdad? Pero bueno, en Costa Rica nos van a llegar las noticias, ¿verdad? Con un poco más de atraso. En estos términos no se logra todavía una república consolidada completamente independiente, porque surge la necesidad, ya que no se realizaron las gestiones para pertenecer al Imperio Mexicano, surge entonces la idea de construir un gobierno federado. Sería una federación centroamericana. Este fue un intento por conformar un gobierno de las 5 provincias, am, que funcionara de una manera articulada, que funcionara de una manera incluso con una primera moneda centroamericana, con un gobierno, ¿verdad?, que pudiera ponerse de acuerdo. Sin embargo, hemos visto también en el desarrollo de este curso que si algo tiene Centroamérica es que es una región sumamente diversa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista eh, territorial, ¿verdad? Va a ser una población sumamente diversa, por lo tanto va a haber una gran desarticulación regional, intereses muy distintos entre las clases sociales, van a haber conflictos limítrofes, todavía no se han entendido, no se han suscrito los tratados que conocemos entre los límites, por lo tanto esta diversidad étnica, esta diversidad socioeconómica, esta diversidad de intereses que van a manifestar las diferentes clases que habitan el territorio centroamericano hacen que el proyecto fracasara, ¿verdad? De una manera muy, muy rápida, ¿verdad? Para no ahondar mucho directamente en la historia de la federación, que podríamos centrarnos más, ¿verdad? Pues básicamente vamos a entender que la federación fue un intento y hubo países que intentaron mucho y sostuvieron hasta el final, pero de todas maneras había una gran desarticulación, ¿verdad? Ahora estas repúblicas jóvenes, repúblicas recién independizadas, que ya de por sí quedaban eh, responsables de sí mismas, buscaron productos para incorporarse al mercado internacional. Entonces vamos a ver cómo el autor nos explica que Guatemala y El Salvador van a buscar la producción de añil, como un tipo de tinte. Honduras va a centrarse en la madera, en la minería, claro, y es que su topografía lo permite, ¿verdad?
Nicaragua también, por sus condiciones topográficas, va a tener mayor facilidad para desarrollar la ganadería. Y Costa Rica inicia un proceso en el cual el café se convertiría en su producto estrella para poder ingresar a los mercados internacionales. La era del café. El tabaco había sido un producto bastante exitoso para nuestro país, sin embargo, ya dejaba de ser un producto rentable. Otros productos iban teniendo mayor auge, por ejemplo, la extracción de minerales. Ponemos como ejemplo la mina del Monte del Aguacate, bastante famosas, bastante conocidas, que entre 1822 y 1840 van a representar, ¿verdad? Un auge de lo que sería la minería en Costa Rica. También el tinte extraído de un arbusto llamado el palo Brasil también se convierte en un producto que podría representar algún tipo de interés importante a nivel comercial. Entonces comienzan a hacerse frecuentes la presencia de ingleses, alemanes, personas que querían invertir, que querían desarrollar algún tipo de negocio en Costa Rica. Ya el café, ya en Costa Rica existía de 1800, el café había sido traído desde Cuba. Sabemos que a América el café llegó de manos de los españoles. Fue el gobernador don Tomás de Acosta, ¿verdad?, quien ordena traer el café para Costa Rica, y ya para el año 1808 el padre Velarde cultivó un solar y repartió a algunos vecinos. Así que la bebida comienza a hacerse popular, la bebida comienza a hacerse frecuente, perdón, con los costarricenses. Para el año 1820 ya empezaba a conocerse que el producto no solamente gustaba acá, sino que el producto en Europa ya era un producto pues de gran auge. Así que pues básicamente el café podía convertirse en un sustituto en los mercados del tabaco. Y de hecho así lo fue. En 1820 se logra la primera exportación de un quintal de café a Panamá. Más adelante, este negocio se va a desarrollar de una manera bastante prominente, creando dos fases, de 1832 a 1837, donde se exportaba hasta Chile y de ahí ellos pues lo distribuían, ¿verdad?, de acuerdo a sus contactos, y de 1837 a 1890, donde comercializaríamos directamente con los ingleses. Aquí nace lo que vamos a llamar en adelante una oligarquía cafetalera. ¿Qué es una oligarquía cafetalera? Bueno, sería un grupo de élite, un grupo de personas, en su mayoría van a ser personas de tez blanca, en su mayoría van a ser personas dueñas de haciendas, de élites políticas también, ¿verdad? Que van a manejar grandes extensiones de terreno y van a dedicarse a la siembra del café. Tenemos que entender también aquí que hay un gobierno que comienza entonces a apoyar este tipo de negocios e incluso a destinar algunas tierras, en su mayoría de origen de propiedad indígena, para lo que sería el cultivo del café, pues Costa Rica le va a entrar directamente al comercio del café de manera internacional. Pasamos aquí a un punto medular importantísimo en lo que sería entender el desarrollo de la cultura del tico, de la cultura del costarricense, y es el proceso de inserción de la cultura guanacasteca. Recordemos que la población guanacasteca desde la época colonial ha sido mixta entre costarricenses y nicaragüenses. Habíamos visto en mapas históricos que incluso Nicaragua podía abarcar mucho territorio de lo que hoy es Costa Rica, que incluso un lugar llamado Nueva Cartago también abarcó territorio de lo que sería Costa Rica. Es decir, la división geográfica entre Costa Rica y Nicaragua pues ha tenido sus variaciones, ¿verdad? Y pues la última sería el Tratado de Límites de 1858. Sin embargo, antes de esto tenemos que abordar qué sucedió con Guanacaste. Pues bueno, la población siempre ha sido mixta entre costarricenses y nicaragüenses. Para el año 1824, Nicoya era un corregimiento. ¿Qué significa un corregimiento? Bueno, si nos damos cuenta por acá, la división administrativa colonial va a tener como resultado una jerarquía
en lo cual vamos a entender virreinatos, que en el caso nuestro iba a ser los virreinatos de Nueva España, Perú, capitanías generales, que en este caso nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, las gobernaciones de las diferentes provincias que podían existir acá, las audiencias, corregimientos, que los vamos a entender como alcaldías mayores, las intendencias y los cabildos o ayuntamientos que vendrían a ser en menor grado. Entonces, entendiendo este proceso, Nicoya era un corregimiento, es decir, lo vamos a entender como una alcaldía mayor y autónomo. Por decisión de cabildo abierto, se une a Costa Rica, ya que Nicaragua tenía una difícil situación bélica y Costa Rica presentaba mejores condiciones para el comercio y la ganadería. Claro, lo que está sucediendo acá es que pues, siempre iban a existir una serie de condiciones bélicas entre los grupos que habíamos manifestado anteriormente, que serían los conservadores contra los liberales. Aún ellos mantenían mucho conflicto bélico, sobre todo en Nicaragua, y las rutas de comercio tenían que irse por pues la frontera hacia arriba, ¿verdad? De Liberia, La Cruz, y todo, hasta llegar a Nicaragua. Pues estas zonas mantenían, en las zonas de Nicaragua mantenían conflictos bélicos. Por lo tanto, era más difícil para los empresarios realizar sus fines comerciales. En ese caso, Costa Rica tenía una ventaja, pues tenía una mejor relación, sobre todo en cuanto a negocios ganaderos. Había una mejor eh, relación con los nicoyanos. Con el acercamiento de la capital a San José, pues hay una mayor facilidad, una mayor cercanía e incluso ya podemos hablar de que la península como tal de Nicoya pues va a estar más cerca de lo que sería la capital de Costa Rica. Así que esta situación crea mejores lazos, ¿verdad?, entre costarricenses y nicoyanos, al punto de que en un cabildo abierto, en una decisión propia de ellos, van a adscribirse al territorio costarricense, logrando entonces que en nuestro país tomara la provincia de Guanacaste como tal. La cultura guanacasteca aporta importantes elementos a la identidad del costarricense por su riqueza de lenguaje, tradiciones, costumbres, comidas, música, dando como resultado el mito del folclore nacional. Claro, ¿qué es lo que sucede acá? Que pues Costa Rica iba a tener un folclore. Costa Rica me refiero en ese momento a lo que es el Valle Central propiamente, ¿verdad? Aunque por supuesto que van a existir los demás territorios, sin embargo van a tener más auge unos años más adelante. Pero en ese momento lo que tenemos, ¿verdad?, dentro del Valle Central son poblaciones que pues sí van a tener una identidad, sí van a tener un folclore, pero no va a ser tan fuerte, no va a ser tan arraigado, no va a ser tan vistoso como lo tenía Guanacaste. Por lo tanto, este folclore tan fuerte, tan arraigado, eh, viene muy bien al desarrollo de Costa Rica, puesto que le permite desarrollar una identidad más particular, una identidad más vistosa, una identidad em, pues más envolvente, si fuera esta la palabra, ¿verdad? El 25 de julio de 1824 se produce la anexión, pero el proceso llevará casi un año para que la provincia entera se uniera a Costa Rica, pues que algunos poblados no estaban de acuerdo todavía o no estaban completamente convencidos de que la anexión fuera conveniente para todos. Sin embargo, el proceso cultural esa adaptación cultural va a tener por lo menos unos 10 a 15 años de adaptación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la inserción de la cultura guanacasteca es un proceso cultural paulatino, pero se produce gracias a este hecho desarrollado el 25 de julio de 1824 por el partido de Nicoya. La nacionalidad y el ser costarricense. Bueno, hemos visto entonces que ha existido un auge cafetalero, y esto provoca movimientos migratorios, ¿verdad? Dentro de lo que sería la población de Costa Rica. eh, por lo menos se documenta acá en el libro de Arias que podían existir para el año 1836 unos 76,000 habitantes, y la distribución que van a tener los diferentes ahora provincias en Costa Rica serían San José, un 30% de la población,
Cartago va a mantener un 25% de la población y Heredia un 18.4%. Alajuela va a tener un 13% de la población y Guanacaste un 10.5% de la población. Pues aquí van a faltar algunos otros lugares también, ¿verdad? Sin embargo, la idea es ver cómo después Alajuela va a tener un incremento poblacional muy importante y el auge se lo está llevando en este caso San José. Dice acá que el auge cafetalero provocó migraciones sobre todo hacia San José y hacia Heredia, claro, era donde se estaban dando las mayores plantaciones. Guanacaste desarrolló haciendas ganaderas, mientras que Alajuela tiene mayor auge con la apertura del camino a Punta Arenas. ¿Okay? Será entonces la apertura del camino a Punta Arenas la que pueda hacer que Alajuela tenga un mayor auge en el desarrollo mismo del café también. En su mayoría la mano de obra era libre, mestiza y católica, o mestizada, dicen algunos autores también. Desde este punto de vista vamos consolidando ya una nación, un ser costarricense que se concibe a sí mismo como una clase media, que se concibe a sí mismo como jornalero, que se concibe a sí mismo como católico y como mestizo. Hay que tomar en cuenta también aquí que hay otros procesos históricos que se dan, que sería la abolición de la ley de la ambulancia en 1835. Recordemos que durante un tiempo operó esta ley en la cual las provincias se iban a ir disputando, se iban a ir intercambiando la capital para no dejarla en un lugar solo permanente. Sin embargo, este proceso fue abolido en 1835, determinando a San José como capital permanente. Aquí hubo un conflicto bélico. Hay que tomar en cuenta que Alajuela, Heredia, Cartago se van a disputar bélicamente con San José este proceso. Ahora, sin embargo, gana San José y la capital queda directamente en San José. Hay otro detalle importante que ocurre por acá, bastante curioso. Francisco Morazán eh, desembarca en Caldera el 7 de abril de 1842 con el fin de derrocar a Braulio Carrillo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Braulio Carrillo se va a conocer como uno de los formadores del Estado costarricense, como una de las personas que va a centralizar y que va a mejorar mucho la gestión del Estado. Sin embargo, todavía en Centroamérica van a quedar algunos grupos eh, que defienden de alguna manera aquella antigua tesis de formar un territorio centroamericano, de formar un territorio unionista, y Francisco Morazán vendría a ser uno de ellos. En este caso, él desembarca en Caldera porque tiene una misión, y esa misión va a ser derrocar a Braulio Carrillo, presidente de Costa Rica. Lo que ocurre acá es que Braulio Carrillo envía a su comandante en jefe, Vicente Viñalseñor, comandante del ejército, y pacta, okay, se encuentra con las tropas de Braulio Carrillo el 11 de abril de 1842 y ocurre un pacto, es decir, un acuerdo entre ellos donde determinan que no iba a haber conflicto bélico, sino que va a ceder el poder Braulio Carrillo, formando así un lugar que se llama Pacto del Jocote, aquí cerca del Coyol de Alajuela. El Pacto del Jocote vendría a ser el pacto que hacen Vicente Villaseñor y Braulio, y Francisco Morazán para no entrar a la guerra, no tomar no hacer un golpe de Estado ¿verdad? Por las armas, sino que pacíficamente Braulio Carrillo dejara la presidencia. Y así sucedió, de hecho. ¿verdad? Pasamos ahora a la campaña nacional de 1856 a 1857. Hagamos un poquito de contexto. Bueno, en 1847 ya la República, perdón, la Federación Centroamericana ya es algo que definitivamente no es un proyecto viable. Así que para 1948 queda fundada oficialmente la República de Costa Rica. Aquí es donde se sustituye la figura del jefe de Estado por la de presidente de la República y tocará a personajes como José María Castro Madrid inaugurar símbolos nacionales como la bandera con tres colores, el escudo de armas. La nación viene presentando un auge económico, un auge político, un auge social,
y es derivado de la actividad comercial, pues básicamente del café. Es decir, ha sido un buen negocio, sobre todo para algunas élites, tal vez no para pequeños o medianos productores. Estos muchas veces se veían endeudados y tenían que hasta entregar sus propias tierras, creando mayores latifundios, ¿verdad? Y pocas personas dueñas de muchas tierras. Acá vamos a encontrar el auge de otro movimiento llamado el filibusterismo en Estados Unidos, en el contexto de las luchas norte-sur que iba a tener este país. Bueno, en estas luchas por sus intereses, el país necesitaba ganar, Estados Unidos me refiero, necesitaba ganar más territorio, más población que pudiera ser representada en el Senado ante las diferencias que ellos tenían, ¿verdad? Recordemos que había conflictos entre la gente del norte, llamados yanquis por la gente del sur, ¿verdad? Em, Estos procesos, entre otros, también de orden geográfico, por ejemplo, el hecho de que existía mm, un gran problema de comunicación, de transporte entre el mismo, se llevaba mucho tiempo pasar de una costa a otra, incluso el viaje era muchísimo más rápido cuando venían por mar en Centroamérica, era más sencillo pasar de una costa a otra en Estados Unidos por mar, bajando por Centroamérica, que yendo ahora por tierra. Recordemos que todavía no existe Rockefeller con toda la empresa del ferrocarril en Estados Unidos, por lo tanto, el filibusterismo se va a encargar de buscar un proceso que permitiera, bueno, en primera instancia la adquisición de Cuba, cosa que no se logró, pero sí la adquisición de terrenos que le permitieran a Estados Unidos expandir sus fronteras. En este caso hay un proyecto llamado la Federación Caribe. En la Federación Caribe, pues la idea sería lograr este territorio centroamericano, lograr que este territorio pasara a manos de Estados Unidos. Em, Esta gente está basada en la doctrina Monroe, el destino manifiesto, ¿verdad? Que dice que Estados Unidos tiene algún poder o algún derecho divino de disponer, ¿verdad? De Centroamérica. Pues bueno, había un país que en ese momento tenía las condiciones que se necesitaban para desarrollar el filibusterismo. Y en este caso ese país iba a ser Nicaragua, que tenía un conflicto entre los leoneses y los granadinos. Bueno, ese conflicto iba a ser aprovechado por un joven médico de unos 30 años, graduado en Pensilvania, después estudió leyes y se dedica pues, a realizar una aventura, ¿verdad? Había intentado, de hecho, ya en el estado de Sonora, sin embargo, no logró ahí, tuvo una derrota militar también. Y este hombre toma la tarea entonces de desarrollar esto y venir hasta Nicaragua para convencerlos de que el proyecto con Estados Unidos podía ser viable. Bueno, y de hecho lo logra, lo logra. Sin embargo, el 4 de marzo de 1856, Juan Rafael Mora Porras organizó el ejército expedicionario para avanzar al norte y detener a este hombre llamado William Walker Norvell. Claro, Juan Rafael Mora Porras iba a estar muy al tanto de lo que ocurría con sus relaciones con Washington, sus relaciones con Londres también, ¿verdad? Iba a estar muy al tanto de lo que ocurría y esta gente rapidito se dio cuenta cuál era la estrategia de los filibusteros y pues alertaron a Costa Rica de alguna manera para que los pudiera detener. Entonces, hay que tomar en cuenta acá, en el desarrollo de la campaña nacional, que se trata de una campaña, de una serie de actividades bélicas, de una serie de conflictos armados que se van a dar en el transcurso de 1856-1857. Vamos a empezar con un primer conflicto bélico que es la batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. Conflicto que para algunos historiadores pudo haber durado unos 15 minutos, 20, algo así, ¿verdad? Em, pues por supuesto con sus bajas, pero significó la expulsión del territorio nacional, es decir, significó la expulsión de los filibusteros del territorio de Costa Rica. Recordemos que William Walker pretendía tomar Costa Rica también. Entonces, esa expulsión se convertiría entonces en ese sello que hace Costa Rica con su gente de Guanacaste y decirles, este territorio
es un territorio costarricense y se defiende. Sin embargo, la tradición popular muchas veces olvida otros conflictos bélicos que sucedieron también. Por ejemplo, la batalla de Sardinal se da el 10 de abril de 1856, ya cerca de Sarapiquí, defendiendo también el territorio, expulsando filibusteros que estaban invadiendo toda la zona norte del país. Una de las más famosas batallas va a ser la batalla de Rivas, llevada a cabo el 11 de abril de 1856, donde se desarrolla la gesta heroica de Juan Santamaría, del cual ya casi vamos a hablar. Y vamos a tener también la toma de la vía del tránsito. Esta era toda la vía de lo que sería el río San Juan, que culmina hasta el 1 de mayo de 1857, es decir, va a ser una serie de conflictos, una serie de movimientos militares estratégicos para impedir el paso de los filibusteros a la zona. Recuerden que entonces toda la zona norte del país va a estar amenazada por la influencia de los filibusteros. Entonces hay que entender la campaña 1856-1857 como una serie de estrategias militares para la defensa del territorio nacional, con batallas dentro de nuestro país, que sería Santa Rosa y Rivas, y Sardinal, perdón, Rivas no, que sería la batalla de Santa Rosa y Sardinal, y con batallas fuera del territorio nacional, que serían, por ejemplo, la de Rivas, que no solamente fue una, en otra ocasión se dio también. Pues bien, a este punto es donde surge una figura nacional muy reconocida entre los costarricenses, que sería Juan Santamaría. Pues bueno, la historia, la documentación, las investigaciones históricas han demostrado la existencia de Juan Santamaría a partir de actas de nacimiento, listas del ejército y cosas como estas, ¿verdad? Se ha determinado, el tema de Juan Santamaría está en pues, la existencia de un acta de función que dice que murió en combate en el Mesón, otra que indica que el soldado Juan Santamaría murió de la epidemia del cólera. Esto desarrolló en alguna medida una confusión en algunos eh, historiadores, porque el problema de la existencia de Juan Santamaría es que se documenta su existencia hasta muchos años después de su muerte. Juan Santamaría en su momento vendría a ser pues un soldado caído más en la guerra. Eh, Militarmente, la hazaña que él realiza de quemar el mesón no fue una acción definitoria dentro de la guerra, puesto que esto fue en 1856, 11 de abril, y la gesta heroica va a terminar hasta 1857. Pues hace una contribución importante, pero no fue determinante acá. Lo que ocurre con la figura de Juan Santamaría es que sí, bueno, no vamos a negar su existencia, no vamos a negar el hecho de que haya eh, realizado un acto heroico, un acto de valentía. Sin embargo, no es el único que realizó un acto heroico, un acto de valentía. Otras personas dieron la vida en condiciones similares también en estas batallas. Por lo tanto, el nacimiento de un héroe nacional corresponde a otros intereses que van a generar la nación costarricense a partir de 1880. Y es con lo que vamos a entender como sí, la era de los Montealegre. Los Montealegre eran una élite política, eran enemigos de Juanito Mora, y de hecho lo exilian en 1859. Cuando esta gente toma el poder, pues tratan de borrar todo nombre, toda hazaña. Uno de los mayores héroes que podríamos determinar que es de 1856-57 vendría a ser Juanito Mora por toda la estrategia militar, por todo el desarrollo y los aportes que él realiza para poder expulsar a los filibusteros. Sin embargo, al llegar los Montealegre al poder, pues necesitan borrar su imagen, y eso incluía rescatar otras figuras que hasta el momento no habían tenido relevancia nacional, como es el caso de Juan Santamaría. Pues Juan Santamaría no había tenido relevancia nacional como héroe, pues porque su figura en sí misma no se había reconstruido en la historia. Entonces, claro, se pudo reconstruir la historia de él, pero por lo menos mi apreciación personal sería que hay otros héroes que también deberían mencionarse, deberían dársele también el tributo necesario para todo lo que fue la gesta heroica de 1856-57. La creación de Juan Santamaría como héroe nacional, entonces se adopta, de igual manera lo vamos a adoptar
Sin embargo, como les digo, debe verse, debe representarse, ¿verdad? En términos del heroísmo nacional, en términos de lo que significó defender la patria, en términos de que Juan Santamaría representa entonces la valentía del pueblo costarricense en las condiciones en que se da esta guerra, en que se reconstruyen sus hechos y en las que la tradición popular tiende a olvidar los aportes de otras personas también. Bien, entonces los Montealegre exilian a Juanito Mora en 1859 y cuando él pretende regresar en 1960 a retomar el poder, porque le han dicho que las condiciones podrían ser favorables para él, más bien es derrotado y fusilado como enemigo público, ¿verdad? En Punta Arenas, en lo que hoy es el Parque Moracañas, precisamente. Ahí muere Juanito Mora, fusilado precisamente por Montalegre. La consolidación del modelo político educativo liberal costarricense. Bueno, para el año 1868, licenciado Jesús Jiménez Zamora es el presidente de la República. Él está convencido de que el país requiere un cambio y tomó algunas decisiones políticas que disgustaron a los ya mencionados Montealegre. Esto ocasionó la generación de un complot para destituirlo, básicamente un golpe de Estado. Le corresponderá entonces al alajuelense, el general Tomás Guardia Gutiérrez, ejecutar la destitución, y de hecho lo hace, pero también pone fin a los Montealegre. Es decir, Tomás Guardia derrocó a Jesús Jiménez, pero no le dio el poder a los Montealegre. El poder lo dio a otra persona que después renunció al poco tiempo, quedando Tomás Guardia como presidente. Así inaugura una era que vamos a conocer como la era del liberalismo, con ilustres figuras de la historia de Costa Rica que podríamos mencionar, como por ejemplo el general Próspero Fernández, el licenciado Bernardo Soto, el doctor Carlos Durán, José Joaquín Rodríguez, Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oriamudo, Alfredo González Flores, entre otros que vamos a entender como gobernantes de tendencia liberal. Estas figuras políticas van a desarrollar logros importantísimos para la consolidación de un modelo en Costa Rica que incluía ya la educación gratuita, obligatoria, costeada por el Estado, eh, cosa que no existía antes. Entre algunos modelos vamos a encontrar, perdón, entre algunos logros vamos a encontrar la construcción de un camino a Sarapiquí, lo que permite tener mejor conexión con la zona norte, de igual manera un camino hacia Matina, que permite también un mejor desarrollo comercial con la zona atlántica. El ferrocarril, tanto al Atlántico como al Pacífico, aunque dado en concesión, pero permite una conexión directa a nivel comercial y a nivel del desarrollo de los mismos pueblos. Hay una figura que es el modelo agroexportador de enclave. Eso significa que una empresa privada o en este caso un negocio privado va a desarrollarse en el suelo costarricense. Pues no es que el gobierno vaya, el Estado vaya a percibir las ganancias de esto, pero permite, el modelo de enclave vendría a ser como un Estado operando, ¿verdad? Comercialmente en otro, pues aportando únicamente lo que sería mano de obra y beneficios, ¿verdad? Para el desarrollo del comercio del producto. En este caso, así va a funcionar el enclave bananero. Pero también tenemos otros elementos importantísimos. Recordemos que en Costa Rica se estaba creando una clase, una élite política de mucho prestigio, con muchos vínculos con Europa, y esto hacía que pues los intereses, esto hacía que los gustos de estas personas fueran un poco más europeos. Así que proponen la creación de un teatro que permitiera a las élites importantes disfrutar de, mm, disfrutar de obras, disfrutar de música, disfrutar de artes, ¿verdad? Un poco más refinadas, ¿verdad? Al estilo europeo. Así que se comienza la construcción del Teatro Nacional,
pues tuvo algunos problemitas por ahí, de hecho que se dividió en dos partes la construcción. Se culmina el Teatro Nacional, se inaugura en 1897, pues dando como resultado primero una joya arquitectónica con unos detalles increíbles, incluso a nivel de su galería, a nivel de su galería, la butaca central, va a tener un mecanismo para subirla al nivel del escenario, una cuestión única, una joya única dentro de la arquitectura costarricense. Así que vamos a tener ya un teatro nacional, vamos a tener también una innovación en los servicios públicos, que eso es un elemento que se va a notar mucho. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya el proceso más directo, pero este proceso liberal permite que Costa Rica vaya desarrollando una nación con muchas facilidades, una nación que le permite ser como una Suiza centroamericana, porque podíamos estar a la altura de muchos lugares, de muchos poblados y grandes ciudades europeas. Hay otro elemento aquí que permite también la consolidación de esta identidad y vendría a ser la inserción de la cultura negra. Claro, muchos de los trabajadores que se trajeron para construir el ferrocarril van a ser de ascendencia, de afrodescendencia, la mayoría traídos de Jamaica. Hay que entender, pues, por lo menos el autor no sostiene que no sostiene que sean esclavos, sostiene que eran personas libres, incluso de nacionalidad londinense algunos, ¿verdad? Por la presencia de los ingleses acá, y que ellos trabajaban, pues sí, sus jornadas eran sumamente duras, ¿verdad? Pero no en el modelo de esclavitud como algunas personas sostienen. Así que la cultura negra se comienza a desarrollar en todo lo que es Limón, en todo lo que es el Caribe, comienza a desarrollarse como un núcleo que comenzará a tener sus conexiones con el Valle Central a partir del desarrollo del ferrocarril. También dentro de la construcción del ferrocarril van a participar trabajadores chinos, muchos trabajadores chinos. Y cuando se termine ese proceso, muchos de ellos se van a trabajar a casas particulares, muchos de ellos se van a trabajar, sobre todo las mujeres, en la crianza de los niños. Según el autor eh, Raúl Arias, la palabra chinear proviene de estas mujeres chinas que van a dedicarse a la crianza de los niños. ¿Okay? Dato interesante. Así que Costa Rica en este momento es una ciudad floreciente, es una ciudad que se puede mantener al nivel de grandes ciudades europeas. Parte de todo este desarrollo, sobre todo en la parte de servicios públicos, tiene que ver con el desarrollo precisamente de las políticas liberales. En términos básicos, nos resume esta excelente imagen de Raúl Arias, nos dice la electricidad. En 1851 el gobierno de Juan Rafael Mora instala lámparas de Canfín en la ciudad y el cuerpo de serenos. Hemos visto en algunas películas antiguas personas subiéndose en un poste para poder encender la lamparita de Canfín. Bueno, este sistema funcionaba ya en Costa Rica desde 1851, pero es en 1884, perdón, cuando el gobierno, por contrato con la compañía de luz eléctrica, ilumina el centro de San José con luz eléctrica. Se mandan a traer 25 bombillas a Estados Unidos y desarrolla todo el proceso, ¿verdad?, de las conexiones y se encienden 25 bombillas, ¿verdad?, en unas cuantas cuadras de nuestra capital. Pues había sus envidiosos que decían, eso es un cafetal con un bombillo, ¿verdad? Sin embargo, era un logro poder decir nuestra capital. Hay quienes sostienen que nuestra capital fue la tercera ciudad del mundo en iluminarse, comenzando París, siguiendo Nueva York, continuando Costa Rica. Otros estudios lo debaten, ¿verdad? Porque pues presentan otras fechas, presentan otros argumentos en los cuales dicen, bueno, estuvo competido realmente el asunto, ¿verdad? Eh, hubo otros países que tuvieron otros procesos también similares o en tiempos muy parecidos, pero podemos decir que fuimos de los primeros. Perfectamente Costa Rica podría decir que fue de los primeros en tener luz eléctrica en su capital.
Por otro lado, la movilidad que íbamos a tener estaba garantizada por un tranvía que en 1896 se suscribe contrato con la Municipalidad de San José con Amon Duplantier, pero este lo traspasa a una empresa extranjera controlada por Minor Kid, que después va a desarrollar lo que sería el ferrocarril. Y tendríamos entonces una línea de transporte, ¿verdad? En este caso, transporte de pasajeros dentro de la ciudad josefina. Todavía hoy existen que estos rieles en lo que es el bulevar, las partecitas donde no hay adoquín, que podemos cruzar algunas calles, por ahí podemos encontrar todavía los rieles de lo que fue ese tranvía que surgió. Para 1899 entonces se inaugura el tranvía entre Guadalupe y La Sabana, que es precisamente el que les estoy comentando. En cuanto a comunicaciones, vamos a tener el telégrafo y el teléfono. En 1868 se instala el telégrafo. En 1886 se instala el teléfono gubernamental. Y entre 1900 y 1910 es el desarrollo de la telefonía como empresa privada. Recordemos aquella serie de las chicas del cable, ¿verdad? Bueno, básicamente por ahí, ¿verdad? Podríamos visualizar un poquito lo que fue este proceso. Entonces tenemos una Costa Rica que está a la altura, a la vanguardia de los avances de lo que en Europa se estaba disfrutando en ese momento, una época conocida como la Belle Époque, en francés, la Bella Época, que corresponde a la última guerra de Francia hasta el año 1914, una cosa así que estalla la Primera Guerra Mundial. Este periodo es el periodo de las grandes orquestas, es el periodo de los valses de Viena, es el periodo de la pintura, es el periodo del telégrafo, teléfono, de todos estos inventos que permiten a la sociedad europea entrar y disfrutar de la modernidad. Pues Costa Rica estaba entonces a la vanguardia con estos procesos. Había que entender entonces esos lazos tan estrechos, ¿verdad?, que van a ocurrir entre este país y Europa. Llegamos acá entonces a un periodo liberal reformista, entendido entre 1914 y 1949 aproximadamente. Entendemos entonces que la economía costarricense de entonces ha sido impulsada por un Estado liberal, por la exportación cafetalera, por la producción de azúcar, también recuerden la caña de azúcar, hacer un importante negocio, por el enclave bananero, entre otros elementos, ¿verdad?, que van a desarrollar a Costa Rica y van a colocarlo a la vanguardia de los procesos internacionales. Así que Costa Rica se ha convertido en una sociedad de muchos jornaleros y pocos millonarios. Se ha convertido en una sociedad, importante este dato también, que se autopercibe como un pueblo blanco, ¿okay? No como un pueblo mestizo o mestizado o como un pueblo con sus indígenas o sus afrodescendientes. No, Costa Rica en su mayoría se va a percibir como un pueblo blanco porque existe un interés comercial fundamental para esto y es mantener el negocio, mantener los contactos con los europeos. Los europeos no negociaban con personas que no fueran blancas, ¿verdad? No confiaban en algunas de las eh, sí, atributos, ¿verdad?, que podían tener las personas de otros colores en su tez, la piel. Así que Costa Rica se ha convertido en una sociedad de muchos jornaleros, pocos millonarios, lo que significa una élite política un poquito reducida. Sin embargo, esto en medio de un proceso de modernización infraestructural. Es decir, aún así el proceso, pues Costa Rica seguía avanzando como país. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta un proceso fundamental que va a afectar a todo el mundo y es la Primera Guerra Mundial, conocida en su momento como la Gran Guerra, porque nadie en ese momento pensaba que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, así que la Primera Guerra Mundial se conoce en su momento como la Gran Guerra. Recordemos que las tensiones en Europa eran muchas, habían proyectos de dominación, proyectos imperialistas muy importantes para adueñarse de algunas zonas estratégicas. Recordemos que habían tendencias, ¿verdad?, como el paneslavismo, el pangermanismo, entre otros, que van a desarrollar odios, ¿verdad?, históricamente arrastrados entre muchas poblaciones europeas. Y esto trae como consecuencia tensiones no solamente económicas, sino bélicas también, con el asesinato de Francisco Fernando.
pues el conflicto bélico comienza, ¿verdad? En Europa. Esta gran guerra trae una repercusión económica, trae una repercusión importantísima, ¿verdad? Dentro del comercio internacional, pues los mercados costarricenses se caen. Estamos hablando del mercado de café, estamos hablando de los productos que Costa Rica estaba tratando, ¿verdad? De colocar en el extranjero, pues la crisis económica hace que estos mercados pues se caigan. Obligan al gobierno a restringir el gasto público, a reducir empleos, a recortar salarios, y la única forma de poder seguir subsistiendo como país o poder mantener algunos programas sociales va a ser el endeudamiento internacional. A eso tenemos que sumarle también pues, la crisis del 29 y otros procesos que se dan también. Eh, el tema es que la primera mitad del siglo XX en Costa Rica va a tener un proceso de crisis económica y el licenciado Alfredo González Flores es electo presidente de la República en, al no alcanzar el 40% de los votos. En ese momento los candidatos para la presidencia eran Máximo Fernández, el doctor Carlos Durán y Rafael Iglesias. Ninguno de los tres obtiene el 40% de los votos requeridos y según las normas de aquel momento, pues entre los dos más altos había que elegir al presidente. Sin embargo, las élites en ese momento se ponen de acuerdo y eligen a Alfredo González Flores como un presidente interino. ¿Qué es lo que sucede acá? Que Alfredo González Flores comienza a gobernar, a hacer algunas reformas políticas importantísimas. A él le debemos este proceso en el cual decimos el rico paga como rico y el pobre paga como pobre, es decir, un proceso porcentual, ¿verdad?, de los aportes en los impuestos, una reforma tributaria como tal, entre otras que beneficiaban a clases menos favorecidas. Entonces, las reformas políticas y tributarias de Alfredo González Flores van a ocasionar el descontento de la clase poderosa, de la élite de aquel momento. Así que fraguan un golpe de Estado, ¿verdad?, a cargo de Federico Tinoco, quien llevará este golpe de Estado el 27 de enero de 1917, derrocando así a Alfredo González Flores e imponiendo un gobierno que muchos llamaron la dictadura de los Tinoco. Pues Federico Tinoco comienza reorganizando, volviendo a favorecer otra vez las élites políticas e incluso con la emisión del primer billete de 1000 colones que se conoce en Costa Rica, denominados también las sábanas de Federico Tinoco, un billete que pretendía ser bonos de deuda, colocar bonos en el extranjero, en el cual pues el Estado tenía que endeudarse de alguna forma, ¿verdad?, para poderlo hacer. Sin embargo, los billetes fueron un fracaso, no se lograron convertir, se perdieron. Bueno, el punto acá sería es que, bueno, en primer lugar nace el billete de 1000 colones, en segundo lugar, las políticas de Federico Tinoco se convierten en políticas bastante abusivas. Como les digo, algunas personas calificaron este gobierno como dictadura. Y aunado a la crisis que ya se va a desarrollar años más adelante, que sería la crisis del 29, y las medidas económicas que se van a adoptar a partir de elementos como el New Deal o el nuevo trato desde Estados Unidos, van a hacer un cambio, un giro en el estilo de política que se viene desarrollando en Costa Rica, que recordemos que es una política liberal. Ya ahorita vamos a abordar un poquito las diferencias entre lo liberal y lo que no es liberal. Pero básicamente lo que vamos a entender acá es que el, el conflicto bélico, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, van a ir creando un proceso de crisis y esta crisis va a ir haciendo reflexión en cómo se lleva a cabo la política desde el punto de vista económico. Como consecuencia al proceso que hemos venido viendo de auge y declive de lo que sería el liberalismo y la crisis económica que se produce a partir de la Primera Guerra Mundial, vamos a entrar en un periodo que se llama periodo del reformismo político y social. ¿Qué es lo que sucede? En este periodo reformista
hay una intervención estatal para el mejoramiento de la infraestructura nacional. Es decir, los gobiernos mismos van a invertir en la infraestructura nacional. Hasta donde hemos visto, va a ser la empresa privada la que desarrolle contratos como el tranvía, contratos como el enclave bananero, contratos como la iluminación eléctrica, va a ser la empresa privada. Desde el punto de vista del reformismo, sería el gobierno mismo el que invierte en este proceso de infraestructura nacional. Sin embargo, aunque existan estos avances, también en ese momento se va a carecer de políticas públicas de orden social. Es decir, los trabajadores se enferman, ¿y qué pasa? Se les puede despedir, se les puede, pues no existía tal vez una regulación clara para este tipo de cosas, no existían contratos que garantizaran, ¿verdad?, relaciones laborales que fueran justas, ni jornadas laborales justas. No iba a existir una serie de procesos que garantizaran, ¿verdad?, esa seguridad social que requería o que conocemos hoy en día. Y esto se reconocía también en luchas mundiales. Iban a haber muchas luchas, muchas protestas, muchos movimientos en otros países solicitando readecuación de jornadas laborales, salarios mínimos, equiparación de salarios entre hombres y mujeres, por ejemplo, reconocimiento, ¿verdad?, de muchos derechos, ¿verdad?, que se tenían solo, por ejemplo, en el plano laboral, para poner un ejemplo. Aquí es donde intervienen figuras muy importantes para la historia de Costa Rica, que vendría a ser, por ejemplo, la figura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Este señor llega a la presidencia, recordemos, él es médico de profesión, ¿verdad? Llega a la presidencia de la República y establece una alianza, vea usted, con el arzobispo, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y con el licenciado Manuel Mora Valverde del Partido Comunista. ¿Sí? Ya casi vamos a explicar de dónde sale esto. Estamos hablando de tres esferas completamente distintas de la sociedad: la presidencia de la República como poder ejecutivo, la Iglesia Católica y un partido comunista. Este tipo de alianzas se considera única dentro de los procesos, ¿verdad?, históricos, ¿verdad? Son muy particulares, puesto que estamos hablando de sectores muy, muy distintos. Sin embargo, esta alianza logra en la década de los 40 la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿sí?, mediante un aporte tripartito en el cual, bueno, la salud de los trabajadores es importante, pero ¿quién paga al médico? No éramos de la clase, de la élite poderosa que podía traer un médico con su maletincito negro, su médico de cabecera para que los viera, porque eso salía sumamente caro. Pero al patrono tampoco le servía que todos sus empleados se enfermaran, ni al Estado tampoco. Por lo tanto, en un sistema tripartito en el cual el patrono aportara una parte, el Estado aportara otra parte y el trabajador aportara otra parte para un fondo común de seguridad social donde se pudiera utilizar para cubrir las necesidades básicas de algunos sectores en su momento, sirvió para crear una caja, ¿sí?, costarricense de seguro social. ¿Sí? Después sus servicios se van a ampliar a otras profesiones, a otros oficios. Sin embargo, la caja hoy en día, ¿verdad?, se conoce en el modelo en que fue creado, ¿verdad?, en los años 40. También la ley de garantías sociales, ¿verdad?, que van a desarrollar en Costa Rica una serie de condiciones básicas, condiciones de dignidad, ¿verdad?, para los mismos trabajadores. La creación de una universidad que tuviera un tinte también humanista, ¿verdad? Sería la creación de la UCR, la creación del Código de Trabajo como medio de garantía para las relaciones laborales y la creación de un código electoral que más adelante se va a convertir en un Tribunal Supremo de Elecciones. Un poquito habrá que esperar un tiempo después para esto. Sin embargo, ya aquí tenemos un primer código, ¿verdad?, de cómo podrían funcionar los elementos electorales. Aquí hay que entender un proceso interesante que se va a dar en el mundo, que sería la consolidación de lo que es la economía libre representada por el liberalismo y lo que serían las economías eh, de tendencia central, es decir, centralizadas en el desarrollo del gobierno como tal, es decir, una economía donde el gobierno tenga un sistema de planificación central.
Vamos a entender esto como uno de los debates más grandes que se ha dado dentro de la economía y es precisamente los famosos debates de derecha e izquierda. Pues básicamente los nombres no tienen mucha ciencia, eran únicamente las personas que defendían el hecho de que el gobierno tenía que hacerse cargo de todas las necesidades básicas de la economía, se sentaron a la izquierda en el debate y quienes querían que la economía fuera libre y que el mercado, la libre demanda, competencia, fuera la que tuviera el auge de las necesidades, sustentaron a la derecha. Así que de ahí en adelante se denominaron derechas e izquierdistas. Sin embargo, ¿verdad? Como le digo, hoy en día este debate aún está presente, puesto que va a regir el tema de hacia dónde va un gobierno. Es decir, si como dicen los economistas en una primera clase de economía, las personas tienen necesidades, los recursos son limitados, ¿ok? ¿A quién le corresponde velar por esas necesidades? ¿Ok? Las necesidades se van a suplir a través de bienes y servicios. ¿A quién le corresponde crear esos bienes y servicios? ¿Le corresponde a la empresa privada? ¿Ok? Y entonces cada quien pone su precio y hay un proceso de oferta y demanda que van a regular el precio en un punto de equilibrio, o le corresponde a el gobierno definir las necesidades, definir los elementos de consumo, las reglas del consumo como tal. Bueno, ese es el debate, ¿verdad? Que tenemos entre lo que vamos a llamar como el espectro político. En ese debate entonces vamos a encontrar partidos, como veíamos, una Costa Rica liberal, donde los elementos, las necesidades eh, de transporte, de luz eléctrica, de comunicación con teléfono, de telégrafo, se daban a empresas privadas para que se desarrollaran las ganancias, enclaves bananeros y demás. O ahora que pasamos a una Costa Rica reformista, donde es el gobierno el que va a invertir principalmente en estos elementos, ¿verdad? Por eso entonces estamos hablando de una Costa Rica que ahora invierte en tener una universidad, que ahora invierte en tener una caja costarricense del Seguro Social, que ahora invierte en tener condiciones reguladas para el trabajo y que ahora invierte en tener una serie de intervenciones, ¿verdad? A nivel de economía para garantizar una seguridad social. Ocurre que este proceso, ¿verdad? Desarrolló enemigos mundiales, ¿verdad? Y estamos hablando que este proceso se va a ver cristalizado en la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, dando como resultado, ¿verdad? Una Rusia eh, socialista, aunque la gente la conoce como comunista, sin embargo, el término adecuado va a ser socialista, frente a un Estados Unidos capitalista. Entonces, veamos las diferencias ideológicas que permiten desarrollar diferencias importantísimas entre los países. El punto es que al nivel en el que estamos, década de los 40, ser socialista iba a ser un poco amenazante para un gobierno de los Estados Unidos que había declarado en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, América para los americanos. Bien, América para los americanos significaba que no podía existir en América un tinte de comunismo, dado que eso iba a ser meramente para Rusia, ¿verdad? Es decir, no era una ideología simpatizante en ese momento. Así que los gobiernos que de repente tenían importantes reformas de corte izquierdista se convertían en gobiernos sí, dignos de observar, dignos de vigilar y dignos de intervenir por el gobierno de los Estados Unidos porque representaban una amenaza, ¿verdad? El comunismo representaba una amenaza dentro del desarrollo de los intereses comerciales, capitalistas y liberales que podía tener los Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista vamos a entender que lo que ocurre en Costa Rica con el periodo de reformismo sí, realmente se convierte en una amenaza importante y de hecho que Costa Rica tiene que tomar parte en esto, en la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿verdad? Se declara aliado de los Estados Unidos precisamente, ¿verdad? Para poder eh, equiparar un poco, ¿verdad? Esta necesidad de estar más cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Que entenderse como un enemigo, ¿verdad? Ideológico de los Estados Unidos. Dejamos congelado por un momento el proceso de la década de los 40 en Costa Rica porque es necesario contextualizar lo que está ocurriendo en el mundo.
el mundo convulsiona en ese momento. En el año 1933, Hitler asume una posición importante en el gobierno de los Estados Unidos, perdón, en el gobierno de Alemania, y para 1934 ya está montado completamente en el poder, va a abolir el ejército, perdón, el parlamento, va a convertir a Alemania en un totalitarismo, es decir, un sistema de planificación central, pero militarizado, ¿verdad? Pero lo mismo ha ocurrido en Italia con Benito Mussolini. Los totalitarismos se convierten en formas en las cuales el gobierno impone sus propias leyes y en este caso su propia ideología. Alemania había sido la gran culpable de la Primera Guerra Mundial, pues históricamente no, sin embargo así fue asumido por muchos europeos, incluso Estados Unidos también. Alemania es condenada en el Tratado de Versalles, un tratado en el que negociaron y ellos mismos no estuvieron. Es condenada Alemania a devolver los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, es condenada a pagar las deudas de guerra, entre otros elementos, ¿verdad?, que van a poner a los alemanes realmente en una posición imposible de cumplir, ¿verdad?, frente a sus responsabilidades económicas. Por lo tanto, comienzan a darse los procesos. Le corresponderá entonces a un hombre llamado Adolfo Hitler desarrollar un proceso político para devolverle a Alemania su identidad, su moral. ¿Okay? Y es que Alemania parecía, según este discurso, Alemania parecía haberle dado la cultura al mundo. Beethoven provenía de estas tierras, Johann Sebastian Bach provenía de estas tierras, Miguel Ángel, pintor, provenía de estas tierras, entre muchos otros filósofos, entre muchos otros artistas, pintores, músicos. Así que Alemania, sí, se había convertido en una de las razas, llamémosle, superiores intelectualmente, culturalmente, ante el mundo. Por lo menos así se iban a autopercibir ellos mismos, dando como resultado un proyecto, ¿sí?, de higiene cultural. Recordemos que en diapositivas anteriores habíamos hablado de un paneslavismo, de un pangermanismo, de un panarabismo, es decir, pan significa todo, ¿verdad? Significa totalidad. Un pangermanismo significaría el hecho de que los germanos puedan dominar toda la zona europea. Y no es que fueran los únicos con la idea. En Europa muchas personas tenían sus propias ideas, ¿verdad?, de dominio, de imperialismo, ¿verdad?, en el lugar. Recordemos que esas fueron las razones por las cuales se da la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en Alemania el proceso dio como resultado la creación de una policía especial que vaya a desarrollar el proyecto de una higiene racial, eliminar de Alemania las amenazas que significaban, por ejemplo, los judíos, que significaban los gitanos, ¿verdad?, que significaban todos aquellos pueblos que no eran propiamente alemanes. En su libro Mi lucha, escrito por Hitler, él manifiesta, él dice, viendo los partidos políticos, encuentro que sus dirigentes eran judíos. Revisando los periódicos, encuentro que sus editores son judíos. Entonces él dice, en el mismo libro sostiene, he encontrado que el judío no es alemán. Es decir, aquí existe está evocando al tema de que el territorio que era de los alemanes va a estar ocupado por los judíos. Recordemos que los judíos en ese momento no tienen país, habían sido dispersados por todo el mundo, los judíos no van a tener país, pero van a haber judíos en todos los países, ¿verdad? Y curiosamente, con un gran sentido de solidaridad, ¿verdad?, donde se encuentran, van a desarrollar importantes proyectos, ¿verdad? Y la política en Alemania no era una excepción. Entonces, Hitler quiere retomar esos procesos. ¿Cuál es el problema acá? Que inicia este proyecto y lo va a expandir a toda la zona, ¿verdad?, europea por medio de la invasión a Polonia y continuando, ¿verdad?, el proceso bélico, desarrollando entonces la Segunda Guerra Mundial.
Esta Segunda Guerra Mundial se considera a veces hasta un segundo capítulo de la primera, puesto que muchos elementos no fueron bien resueltos en la primera y por tanto había que desarrollarlos y terminar de resolverlos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania va a tener una alianza directa con Italia y una alianza directa con Japón, el emperador Hirohito. Por su parte, vamos a tener del otro lado ingleses y rusos, que aunque Rusia en este momento es socialista, va a aliarse con Inglaterra, una Inglaterra capitalista, porque Alemania significaba una amenaza importantísima para todo el proceso europeo, sobre todo si podía llegar a Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Que era el granero de Europa. El tiempo avanza, en el 39 estalla la guerra, para 1941 Estados Unidos ingresa también a uno de los bandos y en este caso a pelear junto con Inglaterra y con Rusia en contra de lo que serían Alemania, Italia y Japón. El conflicto clásico acá es el 7 de diciembre de 1941, donde la base naval de Pearl Harbor es bombardeada por los japoneses, ¿verdad? Y eso se considera la invitación por escrito de Estados Unidos a la guerra. Costa Rica toma parte también. Algo importante, Costa Rica hace una declaratoria de guerra a Alemania también y hace una declaratoria de ser aliado de los Estados Unidos el mismo 7 de diciembre de 1941. Todavía podemos hoy encontrar en el puerto de Punta Arenas los restos de un barco, el Fela, ¿okay? Un barco italiano cargado aparentemente de mármol que fue hundido ese día precisamente junto a otro barco alemán también que el gobierno de los Estados Unidos se llevó. Todavía hoy se encuentra entonces esa estructura metálica encallada, ¿verdad? En el puerto de Punta Arenas como testigo, ¿verdad? De lo que ocurrió acá. Simplemente la tripulación recibió la orden de incendiar el barco por la declaratoria de guerra que se había dado en ese mismo momento, ¿verdad? Entre otras versiones que andan circulando por el lugar. Sin embargo, esta Segunda Guerra Mundial va a dar va a tener un tinte muy distinto porque si la Primera Guerra Mundial nos heredó crisis económica, esta Segunda Guerra Mundial nos va a heredar una tensión ideológica también. Porque cuando termina la guerra, cuando el alto mando alemán se rinde, cuando el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica es lanzada a la ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 otra bomba atómica es lanzada a la ciudad japonesa de Nagasaki, pues esta guerra mundial ya no va a tener un punto final, va a tener dos puntos finales. Para algunos autores innecesarias las bombas porque ya militarmente se habían logrado los objetivos, pero necesarias desde el punto de vista de imponer un nuevo orden mundial. Y ese orden mundial nuevo va a estar dominado por el hecho de que quienes ganaron, los países aliados, van a tener dos, que serían Inglaterra y Estados Unidos, con una tendencia capitalista, y un tercer ganador, que sería Rusia, con una tendencia socialista, lo que va a provocar la tensión inmediata porque revive el debate que hablábamos anteriormente. ¿Los países van a ser liberales o los países van a ser socialistas? ¿Van a ser capitalistas, libre mercado, libre competencia, libre asociación mercantil? ¿O los países van a ser socialistas con sistemas de planificación central? Revive el debate. A esto le vamos a llamar una guerra fría, porque aunque no existen elementos bélicos, en adelante va a haber una competencia entre Estados Unidos y una serie de países que configuran las repúblicas socialistas soviéticas, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS, una serie de países que se van a dedicar a competir por tratar de demostrar al mundo cuál es el mejor sistema económico. Este va a ser el contexto de la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría, las diferencias ideológicas, el espionaje, las persecuciones y demás elementos, ¿verdad? Que van a determinar la ayuda o no, ¿okay? Los condicionamientos, ¿verdad? Económicos a los países con el fin de mantener una ideología dominante
en las diferentes esferas, ¿verdad? En las diferentes partes, quiero yo decir, de la esfera mundial, ¿verdad? Desde este punto de vista, vamos a tener un Estado costarricense que inicia en un proyecto que vamos a denominar Estado benefactor, es decir, un Estado que desde los 40 comenzó a invertir por sí mismo en el desarrollo de su población, el desarrollo de su infraestructura, en el desarrollo de sus necesidades, frente a los procesos que van a significar ir modificando los elementos económicos a conveniencia de algo que vamos a llamar un neoliberalismo, que irá a aparecer por allá de los años 90. Así que en adelante lo que vamos a ver en la siguiente lección sería el proceso de cómo la segunda mitad del siglo XX va a representar para Costa Rica uno de los retos más grandes, que serían, llevar a cabo un Estado benefactor, incursionar en el tema de la tecnología, en el tema de la educación técnica y demás elementos, frente a los procesos de la crisis económica que va a tener sus repercusiones en los años 80. Entraríamos entonces al proceso de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, que estaríamos desarrollando entonces en la siguiente clase. Les agradezco mucho la atención, espero estén muy bien, nos vemos muy pronto.